Un tanque atraviesa una zona urbana cuando de repente un enemigo armado con un RPG abre fuego sobre él. El proyectil impacta directamente en un costado del tanque. La explosión es impresionante. Sin embargo, como un Terminator, cuando se disipa el humo, el tanque se encuentra funcionando y su tripulación completamente a salvo y contraatacando. ¿Qué pasó? Bueno, acabamos de ver en acción uno de los sistemas de defensa más utilizados del planeta, el blindaje reactivo explosivo, también conocido como ERA, el cual desde los 70s y hasta la fecha es uno de los blindajes más impresionantes que existen y este sigue evolucionando. Hoy te explicaré cómo carajos es posible proteger un tanque cubriéndolo de material explosivo. Así es, no escuchaste mal y tampoco me equivoqué. Explosivos que protegen de explosivos. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Como dije, la esencia del blindaje reactivo explosivo es bastante sencilla y se puede resumir en esta pregunta. ¿Qué pasaría si detuviéramos una explosión con otra similar, pero orientada en la dirección opuesta? Bueno, el resultado sería una absorción muy grande de la energía liberada por la primera detonación. En otras palabras, se trata de un tipo de blindaje que emplea una carga explosiva y placas metálicas como método para proteger el vehículo y a sus ocupantes. Y podría terminar el video aquí, pero obviamente hay mucho más por contar. Como sabrás, es imposible separar el avance defensivo de las innovaciones ofensivas. Cada mejora en el blindaje suele ser una respuesta a un nuevo armamento mucho más letal. En la Primera Guerra Mundial, los alemanes dieron con el primer rifle antitanque conocido como Tankgewehr M1918. Cuando este ya no era realmente efectivo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los estadounidenses inventaron el Panzerfaust y la bazooka respectivamente. Y cuando estos ya no eran funcionales, surgió el RPG-7 y así sucesivamente. Como puedes ver, todo es un juego de presa y cazador. Los papeles se invierten y así continúa el círculo. Como bien sabemos, casi todas las municiones antitanque modernas tienen como objetivo atravesar el blindaje para matar a la tripulación, inutilizar sistemas mecánicos vitales o ambas cosas. Siguiendo esa lógica, en caso de no poder evitar el impacto, la mejor opción de supervivencia es recibirlo, pero reducir la potencia de la explosión y penetración todo lo posible. Aunque los primeros conceptos de blindaje químico para contrarrestar cargas huecas fueron desarrollados en la fábrica de explosivos de Maribyrnong en Victoria, Australia, en 1944, fue el impacto devastador de los Panzerfaust en los blindados aliados durante la batalla de Normandía lo que realmente impulsó a estas investigaciones, según se documenta en el informe número ME4A el 16 de septiembre de 1944. Sin embargo, el concepto de blindaje reactivo explosivo más cercano a lo que conocemos hoy día fue ideado y afinado por la Unión Soviética. En el año 1949, el Instituto de Investigación Científica del Acero, y más específicamente el académico Bogdan Hacheslavovich Wojciechowski, propusieron formas interesantes de hacer más resistentes algunos vehículos militares soviéticos mediante cargas explosivas. De hecho, a principios de los años 60 ya se crearon los primeros modelos de prueba con placas reactivas puestas en tanques T-55. Sin embargo, los primeros modelos de preproducción se desarrollaron durante la década de 1960. No obstante, un análisis teórico insuficiente durante una de las pruebas resultó en la detonación de todos los elementos del prototipo y este se dejó de lado por casi 15 años. No fue hasta 1974 que se retomaron las investigaciones cuando el ministro de la Industria Defensiva soviético lanzó un concurso para encontrar la mejor solución en protección de tanques. Pero en simultáneo, ingenieros alemanes y estadounidenses tomaron nota de los avances soviéticos y aplicaron ese conocimiento e idea para dar con nuevas formas de protección reactiva. Ahí es cuando a principios de los 70s llegó un blindaje especial conocido como ERA, el resultado moderno de tanta experimentación. Ahora es momento de ponernos científicos solamente un minuto. El blindaje reactivo explosivo o ERA, según sus siglas en inglés Explosive Reactive Armor, consiste en una lámina o placa de alto explosivo situada entre dos placas metálicas o en múltiples varillas en forma de banana llenas de alto explosivo conocidas como cargas huecas. Cuando un proyectil penetrante impacta, el explosivo detona y fuerza la separación de las placas metálicas, dañando así al penetrador. Las cargas huecas, por otro lado, detonan de forma individual, lanzando una placa en forma de pincho para desviar, detonar
o cortar el proyectil entrante. Todo dependerá de qué es exactamente lo que impacta. La eficacia de este sistema se debe a dos mecanismos principales, no lo olvides. Primero, las placas móviles alteran la velocidad efectiva y el ángulo de impacto del chorro súper caliente de la carga hueca de, por ejemplo, un cohete de RPG, modificando así el ángulo de impacto y aumentando la velocidad efectiva del chorro contra la placa, no contra el tanque o vehículo. Y segundo, dado que las placas están orientadas en ángulos oblicuos respecto a la dirección usual del impacto de un RPG, su movimiento hacia el exterior desplaza el punto de impacto sobre la placa, forzando al chorro súper caliente a cortar a través de nuevas capas de material. Este desplazamiento, como puedes notar, incrementa notablemente el espesor efectivo de la placa durante el impacto, si eso hace sentido. Ahora bien, ya terminé de explicarte la parte científica de su funcionamiento. No obstante, debo mencionarte que una gran ventaja del blindaje reactivo explosivo es que no depende de un mecanismo que detecte la amenaza o identifique el tipo de armamento utilizado por el atacante. Es en el más básico de los sentidos un sistema de contacto que se activa cuando el cohete o amenaza oprimen las placas. Así de simple. Esto es crucial de mencionar, ya que los tanques que operan en zonas urbanas, por ejemplo, son especialmente proclives a ataques sorpresas y emboscadas, muchas veces utilizando RPGs. Durante los años 80, el blindaje reactivo realmente ganó popularidad y se incorporó en varios tanques de casi todos los ejércitos de potencias del mundo, ya sea en los M1 Abrams de Estados Unidos, en los Challenger 2 británicos, en los Leopard alemanes, en los Leclerc franceses y por supuesto en los tanques T-64, T-72, T-80 y T-90 rusos. Haciendo justicia con los ingenieros soviéticos que tuvieron la idea original a finales de los años 40, la Federación de Rusia es la nación que más provecho le ha sacado al blindaje ERA. Los rusos tienen tres tipos de blindajes reactivos explosivos: el Contact 3, el Contact 5 y el más nuevo llamado Cactus. Estos tres hoy por hoy se usan en tanques T-72, T-80, en vehículos de combate de infantería BMP-3, en los T-90 y también en los impresionantes y nuevos T-14 Armata. El Contact 3, introducido en los años 80, fue diseñado para ofrecer una defensa mejorada contra proyectiles antitanque y cargas huecas. Es eficiente contra un clásico RPG. Por su parte, el Contact 5 es más avanzado y fue adoptado en los años 90, y es notable por su capacidad para desafiar no solo municiones de carga hueca como por ejemplo un RPG, sino también proyectiles cinéticos. El Contact 5 emplea placas de blindaje especialmente configuradas que, al detonar, no solo interrumpen el proyectil entrante, sino que también reducen significativamente su capacidad de penetración. El Contact 5 fue el elegido para los tanques T-90. Por otro lado, el 26 de abril de 2024, las fuerzas rusas en Ucrania recibieron el primer vehículo de combate de infantería BMP-3 equipado con el kit de protección Cactus, el cual incorpora el 4S-24, una nueva generación de blindaje explosivo reactivo ruso. El Cactus cubre aproximadamente el 62% de un BMP-3. Más allá de su función principal contra RPGs o proyectiles similares, Cactus también proporciona resistencia contra balas perforantes B-32, proyectiles BZT de 23 milímetros y proyectiles perforantes de 30 milímetros. Aquí estamos hablando de pesos pesados. Como puedes ver, los rusos adoran el blindaje reactivo explosivo. A pesar de que incluso con este les han destruido muchos tanques y blindados en la guerra de Ucrania, también le han salvado la vida en múltiples ocasiones a muchos soldados rusos. Hasta ahora el blindaje ERA suena como una protección infalible, pero está muy lejos de serlo y tiene tres enemigos principales, y me refiero a la limitación de colocación de placas ERA, las esquirlas y a las cargas en tándem. En primer lugar, no se puede cubrir todo el exterior de un tanque o vehículo blindado con ERA, ya que no solo incrementaría el peso por varias toneladas y también el precio de cada blindado, sino que lo volvería poco maniobrable, transformándolo en un blanco fácil para cualquier enemigo. Es por eso que las placas ERA son colocadas en zonas estratégicas que pueden llegar a cubrir del 30 al 60% del total de la superficie de un vehículo militar, dependiendo a cuál nos refiramos. Otra desventaja bastante evidente es que incluso cuando el proyectil enemigo es neutralizado, sigue habiendo un enorme peligro generado por la explosión de las placas protectoras ERA. El sistema es proclive a generar esquirlas metálicas y otros efectos colaterales que pueden resultar letales para el personal militar que no se encuentra dentro del vehículo,
pero está cerca. Es por eso que los soldados aliados deben mantener una distancia prudencial de los tanques que son equipados con ERA. Literalmente es una bomba con orugas. Bueno, no tan así, pero entiendes el peligro que representa para un soldado al lado del tanque. Igualmente, aquí aprovecho para responder una duda que sé que tienes. ¿Puede una bala activar este blindaje reactivo explosivo? Bueno, sí, pero depende. Verás, esto es un tema de calibres y poderes cinéticos, no entraré en tantos detalles para no confundirte. Solo debes saber que una bala convencional de un rifle de asalto o de francotirador, ya sea 5.56, 7.62 o incluso calibre 50 o de 20 milímetros, no lo activa. Sin embargo, el blindaje reactivo explosivo moderno ya demuestra sensibilidad frente a impactos de proyectiles cinéticos de hasta 30 milímetros, como por ejemplo los disparados por un helicóptero de ataque o del cañón de un vehículo de combate de infantería. Ya lo que le seguiría a estos serían cohetes de RPG y similares, pero aquí ya no estamos hablando de balas. Regresando a las debilidades y por último, el enemigo más peligroso del blindaje reactivo explosivo son los proyectiles con cargas en tándem. Estos son básicamente dispositivos que tienen dos o más fases de detonación. La primera activa el sistema ERA, el cual absorbe toda la energía de esa ofensiva inicial, y cuando ya no existe esta protección ERA, porque fue detonada, se produce un siguiente impacto en el mismo lugar, haciendo que en la mayoría de los casos el vehículo sea penetrado y por supuesto toda la tripulación sufra graves daños o incluso todos pierdan la vida. Ver una imagen de un proyectil en tándem nos hace entender mejor cómo funciona. Por ejemplo, el RPG-29 utiliza un ojiva antitanque de alta carga explosiva en tándem para penetrar el blindaje explosivo reactivo ERA, así como el blindaje compuesto situado detrás. En la guerra de Irak, los insurgentes utilizaron cargas en tándem para dañar tanques Challenger 2 y M1 Abrams, teniendo éxito en varios casos. En mayo de 2008, The New York Times reveló que un tanque M1 Abrams estadounidense también había sido dañado por un RPG-29 en Irak. Y no olvidemos cómo en la guerra de Ucrania, al principio, numerosos tanques rusos estaban blindados con ERA, pero no sirvió de mucho contra armas como los Javelin o cargas en tándem que los penetraban como si nada. Un ejemplo más reciente son las cargas en tándem que utiliza Hamas con sus RPGs para atacar los tanques Merkava israelíes y vehículos Namer en Gaza. Estas cargas de producción local son conocidas como Al-Yassin y existen en dos versiones, el Tándem 85 y el Yassin 105. El diseño de estos se concentra en maximizar el impacto en áreas extremadamente reducidas, lo que les permite perforar con facilidad muros gruesos de ladrillo y causar daños considerables a placas metálicas de hasta 50 milímetros de espesor, incluyendo placas ERA de tanques. El Yassin 105 fue utilizado por primera vez durante el conflicto entre Israel y Hamas en 2023 y ha tenido éxito en muchas ocasiones. Y aquí estamos hablando que el Namer y el Merkava son de los vehículos militares más blindados en la historia de la humanidad. Por las cargas en tándem y todas las debilidades antes mencionadas, varios ejércitos y fabricantes del mundo han desarrollado blindajes de tanque adicionales y otros sistemas para el combate urbano, como por ejemplo el Tank Urban Survival Kit o TUSK para el M1 Abrams, el blindaje de tablillas para el Striker, el Kit ERA para el FB432, el Azur para el tanque Leclerc francés, el Cactus para los BMP-3 rusos del cual ya hablamos y muchos otros más. También se han desarrollado soluciones como los sistemas de protección activa o APS que atacan y destruyen los proyectiles antes de que impacten, como por ejemplo los rusos Drost y Arena, así como el sistema de protección activa israelí Trophy. También hoy en día existen versiones modernizadas y no explosivas del ERA llamadas NERA por Non-Explosive Reactive Armor. Estas operan de manera similar al blindaje reactivo explosivo, pero sin utilizar componentes explosivos. Estos sistemas consisten en dos placas metálicas separadas por un material inerte, como por ejemplo caucho. Cuando el chorro metálico de una carga hueca impacta, una parte de la energía del impacto se absorbe y disipa, generando una alta presión que provoca una flexión o abombamiento localizado en las placas en el punto de impacto. Este abombamiento desplaza el punto donde el chorro impacta, aumentando así el espesor efectivo del blindaje. Un ejemplo muy claro de estos NERA es el Chobham británico, usado en los tanques Challenger más recientes y modernos. Aunque los detalles de construcción del blindaje de Chobham siguen siendo un secreto, se ha descrito como compuesto por baldosas de cerámica encerradas en un armazón metálico y unidas a una placa de soporte y varias capas elásticas. Debido a la extrema dureza de la cerámica utilizada, ofrece una resistencia superior, como los proyectiles antitanque de gran potencia explosiva HIT, y destroza los penetradores de energía cinética.
Hasta ahora, solo se ha confirmado que los tanques M1 Abrams, Challenger 1, Challenger 2 y K1-88 Tank emplean este tipo específico de blindaje Chobham. La estructura que sostiene los bloques de cerámica en estos vehículos suele fabricarse en piezas de gran tamaño. Esta técnica confiere a estos tanques, especialmente a sus torretas, un perfil distintivamente anguloso. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice Unirse, que se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día.